Bienvenidos al segundo episodio del seguimiento de cultivo indoor. En el primer episodio os hablé un poco acerca de las genéticas que vamos a tener en esta serie y de los cuidados iniciales que les doy a las plantas en sus primeros días de vida. Salvo un pequeño percance con una semilla que no germinó y otra planta que amarilleó un poco, no tuvimos mayores problemas y el resto se desarrolló sin contratiempos. En este episodio vamos a ver qué ha pasado con la planta enferma, realizaremos el primer trasplante y además os mostraré algo inesperado que ocurrió estos días. Además, si te quedas hasta el final del vídeo, te cuento cómo conseguir una regleta inteligente para automatizar tu cultivo, como la que estoy usando yo en este seguimiento, ya que tenemos un sorteo activo en el canal secundario. Antes de empezar, me gustaría recordarte que si te gustan este tipo de vídeos, me ayudas un montón dejando un like, un comentario y suscribiéndote. También tienes mi canal secundario en la descripción y el resto de mis redes sociales, por si te quedas con ganas de más contenido de cultivo. Y como siempre, quiero recordaros que este es un vídeo completamente educativo y documental, respaldado por la ciencia y la investigación. El objetivo es mostrar todo el proceso de cultivo de estas plantas aromáticas, experimentando con diferentes técnicas de jardinería indoor y comparando resultados. Quiero dejar claro que no incentivo a nadie a reproducir las prácticas mostradas, y que la finalidad de estos vídeos es informar, educar y entretener, así que ya sabes, sé responsable. Empezando donde lo dejamos en el episodio anterior, podéis ver que las plantas han seguido su curso y continúan desarrollándose correctamente. Quería aprovechar para agradeceros todo el apoyo que le disteis al primer episodio y en general a todo el contenido del canal. Además creo que no lo había mencionado en ningún vídeo, pero ya somos más de 10.000 suscriptores y de verdad que os estoy muy agradecido. Obviamente tengo alguna sorpresa preparada para celebrarlo, pero entre grabar y editar los vídeos apenas he tenido tiempo. Como veis, las plantas ya estaban sacando su segundo par de hojas y seguían a buen ritmo. Os recuerdo que son 3 genéticas Cheese, 3 Critical Bilbo, 2 Blue Susie y la última incorporación, la Strawberry con la Sherbet, que obviamente es la más pequeña, ya que la pusimos 4 días después. En el capítulo anterior vimos como el fenotipo 3 de la Cheese se veía algo más amarillento que las demás. En un principio pensábamos que era genético, pero como ya os dije, en este episodio vamos a ver realmente cuál era el problema de esta planta. Cuando fui a revisar las plantas al día siguiente, me la encontré así, con un tallo muy fino y casi completamente doblada. Esto claramente me indicaba que el problema no era genético, sino que algo más le ocurría. Aprovechando que me pasó esto, os voy a contar un poco cómo hago el diagnóstico para averiguar qué le estaba pasando. El tallo fino y las hojas amarillentas ya me indicaba que el problema tenía pinta de estar en las raíces. Un exceso de humedad puede hacer que se pudran y que la planta se debilite. Lo primero que hice fue ponerle un palo para que hiciese de tutor. De esta forma, la planta podría poner parte del peso en él y sostenerse mejor. Además, rellené el vaso con tierra hasta arriba, para darle más estabilidad a la planta, de modo que pudiera mantenerse más firme mientras se recuperaba. Pero esto es solo una solución temporal. Lo que había que arreglar eran las condiciones de cultivo para que esta planta siguiera adelante. Mi duda venía en que todas las plantas tenían las mismas condiciones, así que no entendía muy bien por qué solo esta estaba enferma. Y entonces me di cuenta, tras observar detenidamente, de que el ventilador no alcanzaba esta genética. Por la posición en la que se encontraba, justo le daba a todas las plantas menos a esta. Esto hizo que el sustrato se mantuviera húmedo más tiempo, y como todas habían tenido las mismas condiciones y la misma cantidad de riego, básicamente había estado encharcando el sustrato sin darme cuenta. Mientras que las demás plantas secaban antes la tierra y por tanto sus raíces se oxigenaban mejor, esta permanecía constantemente húmeda y no podía respirar. Por tanto la solución era bastante sencilla, simplemente bajé un poco la inclinación del ventilador y subí la potencia a nivel 2, para que llegase bien a todas las plantas y ahora sí tuviesen un buen flujo de aire. Puede ser que al estar más cerca del humidificador eso también influyese, pero por suerte me di cuenta a tiempo y el problema no fue a mayores. Como siempre os digo, esto no pretende ser un cultivo perfecto, todo lo contrario, pero aprovecho estos errores para compartirlos y así evitar que os pasen a vosotros. Os recuerdo que el objetivo de esta serie es grabar cada parte del proceso de cultivo al detalle, con los aciertos y los fallos, para que tengáis una guía de referencia y podáis comparar el avance de vuestras plantas. Por último, lo que hice fue bajar un poco los parámetros de humedad, tanto por el día como por la noche, al 70 y 75% respectivamente, con un margen del 10%. De esta forma, el humidificador solo se activará cuando la humedad baje del 60% durante el día y del 65% por la noche. En esta etapa nos sigue interesando mantener una humedad alta, pero ya no es tan necesario que esté por encima del 80%. En este punto, las plantas ya tienen formado un sistema de raíces, así que pueden absorber el agua del sustrato y ya no por las hojas como en los primeros días. Los más observadores ya os habréis dado cuenta, pero para los que no lo hayáis visto, la planta que dimos por perdida, es decir, el fenotipo 2 de la Blue Susie, resulta que estaba saliendo. Me parece bastante increíble que tardase casi 2 semanas en salir del sustrato, y encima con la raíz partida, pero esta planta, a diferencia de lo que mucha gente piensa, es bastante resistente. De hecho, su nombre en inglés significa mala hierba, y es que es una planta muy resistente y adaptable, que crece en casi cualquier sitio. Lo más lógico habría sido trasplantar la otra maceta diferente para que no compitan por los nutrientes.
Pero como sabéis, en este canal no seguimos la lógica, sino el afán de conocimiento. Una vez más, os pregunté por Instagram qué deberíamos hacer con esta planta, y la gran mayoría de respuestas fueron dejarla en la misma maceta que la otra y ver cómo se desarrollan. Ya os digo que me encanta experimentar, así que aunque para la producción o la conveniencia del cultivo no sea la mejor decisión, creo que el contenido también tiene que ser entretenido. Además, que hay más educativo y didáctico que ver cómo se desarrollan dos plantas en una misma maceta. Eso sí, una de las confusiones que más vi cuando os pregunté por estas plantas fue que muchos me decíais que las dejara en la misma maceta para que se fusionaran y crearan una nueva genética. Pues bueno, tengo malas noticias, pero esto no funciona exactamente así. Para juntar dos genéticas y crear una nueva variedad hace falta cruzar una planta macho con una hembra. El macho produce el polen, y al polinizar a la hembra, esta genera semillas que mezclan parte de las dos genéticas. A partir de ahí, se van seleccionando las mejores plantas y así se consigue una variedad nueva con características propias. Simplemente por compartir espacio no significa que vaya a salir una nueva cepa. Cada planta sigue siendo un ser vivo individual, con sus propias características genéticas. Lo único que sí pasa es que una termina afectando a la otra. En este caso la Strawberry Cola, al ser más grande, tendrá un sistema de raíces mucho más desarrollado que la Blue Susie, por lo que le robará los nutrientes. Además, conforme crezca, las hojas irán tapando la luz a la más pequeña, y eso hará que se desarrollen menos. Por tanto, ahora en vez de 9 plantas de 3 genéticas diferentes, vamos a tener 10 plantas y 4 genéticas en total. Esta no era para nada mi idea inicial del cultivo, ya que cuantas más plantas y genéticas distintas haya, más trabajo dan. Pero sabéis que siempre intento mirar el lado positivo de las cosas, y desde luego ha sido una sorpresa que esta planta haya salido. Esto cambia un poco mis planes de cara a los trasplantes futuros, y probablemente acabemos metiendo estas dos plantas en una maceta más grande, para que no se peleen por el espacio. Aún así, los primeros trasplantes, como veréis más adelante, seguirán siendo en macetas de 7 litros. Otra cosa que quiero aclarar es que en este cultivo no voy a hacer esquejes. Ya sé que podría sacar clones de las 10 plantas y empezar el siguiente cultivo nada más acabar este, pero yo personalmente no busco una producción constante. Ya sabéis que abogo por el consumo responsable, así que no me urge tener tanta cantidad. Siempre intento hacer una pequeña pausa entre cultivos para bajar la tolerancia y disfrutar de una forma más saludable, o mejor dicho, menos nociva, de esta planta maravillosa que tanto nos gusta. Esto sumado a que literalmente no tengo más espacio en casa, es el motivo por el que no vamos a sacar esquejes en este cultivo. Soy el primero al que le da rabia si nos sale un fenotipo interesante que merezca la pena conservar, pero ya os digo, vamos a tener muchos más cultivos en el futuro y habrá tiempo de sobra para hacer fenohunting y buscar nuevas genéticas. A los 15 días decidí que ya era el momento de encender la extracción. Para empezar, y como todavía quería mantener una humedad alta dentro del indoor, la configuré para que se encendiera solo 15 minutos a la hora. De esta forma, el aire dentro de la carpa se iba renovando, pero sin perder tanta humedad. Este es un problema que muchos me comentáis que tenéis, y es que mantener el equilibrio entre los parámetros a veces puede ser complicado. Si no encendéis el extractor, la temperatura puede subir demasiado, pero si lo dejáis encendido todo el día, la humedad baja en exceso y las plantas lo acaban notando. Realmente, aquí está la gracia del cultivo indoor. Aunque seamos nosotros quienes controlamos los parámetros, no siempre se puede tener todo perfecto, así que lo mejor es buscar un equilibrio y tratar de mantener los valores lo más cerca posible del rango ideal. Si necesitáis más humedad pero no queréis que suba tanto la temperatura, podéis poner un humidificador o aumentar la velocidad y cantidad de ventiladores. Si la humedad os sube demasiado y queréis bajarla sin renunciar a la temperatura, siempre podéis ajustar la extracción o añadir algún deshumidificador. Obviamente, sé que no todos podéis permitiros tener estos aparatos, pero siempre hay soluciones caseras que pueden ayudaros y acercaros a los parámetros ideales. Como cada cultivo es un mundo y no puedo responderos a todos individualmente, os recuerdo que tenemos un Discord de la comunidad, donde podéis preguntar este tipo de dudas sobre vuestro cultivo a gente mucho más experta que yo, que estará encantada de ayudaros y os podrá dar una respuesta mucho más personalizada que cualquiera de mis vídeos. Volviendo a las plantas, veis que algunas estaban un poco caídas. Normalmente esto puede significar dos cosas, o falta o exceso de riego. En mi caso tenía bastante claro que era por falta de agua, ya que el vaso se les estaba quedando pequeño y además esos días había estado bastante liado y no tuve tiempo de regarlas. También quería esperarme al trasplante para darles un riego en condiciones y aprovechar que íbamos a volver a usar las micorrizas, pero como quiero grabar todo al detalle, al final no me dio tiempo. Ya os digo, fue fallo mío y como siempre os digo, aunque es mejor quedarse corto antes que pasarse, regar tampoco no es bueno. Pero bueno, ya que estamos, aprovecho para soltaros un dato que quizá muchos no sabíais. Cuando dejamos pasar tanto tiempo sin regar, el sustrato se vuelve hidrofóbico, es decir, repele el agua. Esto hace que al regar, el agua salga enseguida por debajo de la maceta, ya que el sustrato no se está hidratando bien. Esto supone un problema, no solo porque las raíces no pueden absorber correctamente el agua, sino también porque las sales de los fertilizantes se quedan en el sustrato. Pero al no haber suficiente humedad, las raíces no pueden asimilarlos, lo que puede provocar carencias o excesos en las plantas. Por tanto, en el día 17 ya iba siendo hora de trasplantar.
No hay una regla escrita sobre cuándo se debe pasar a una maceta más grande, pero en este caso me basé en las raíces que ya asomaban por debajo del vaso. Realmente podría haberlas trasplantado antes, pero quise apurar al máximo para que aprovechasen todo el espacio del recipiente. Como os comenté en el primer episodio, el primer trasplante va a ser a macetas de 7 litros. Estas van a estar rellenas con el mismo sustrato que usamos para los vasos, es decir, un light mix, al que añadí un par de vasos de humus de lombriz por cada maceta para aportar algo más de nitrógeno. Usando el mismo vaso en el que están las plantas, dejé un hueco en el sustrato donde iría cada trasplante. De esta forma nos aseguramos de que encajen perfectamente en su nuevo espacio. En un principio iba a aplicar las micorrizas directamente sobre el cepellón de las raíces, pero como tenía que hacerlo mientras grababa, se me estaba complicando un poco repartirlas bien, así que al final decidí ponerlas en el hueco donde iba cada planta directamente, para que igualmente entraran en contacto con las raíces y cumplieran su función. Para sacarlas de los vasos, simplemente hay que apretar un poco los laterales y poner la planta boca abajo mientras sujetamos el sustrato para que no se desmorone. Personalmente, os recomiendo que el sustrato esté ligeramente húmedo antes de trasplantar, así se mantiene más compacto y no se deshace, como me pasó a mí. Esto es otro efecto negativo de la falta de riego, así que andad con ojo. Como veis, el pan de raíces estaba bastante colonizado, aunque creo que podría haber sido aún mejor si hubiese gestionado bien los riegos. No obstante, al ser plantas fotoperiódicas y poder elegir cuándo las pasamos a floración, tengo mucho más margen de maniobra que con las automáticas, donde cada día cuenta y un fallo puede arrastrarse durante varias semanas en el cultivo. Ahora simplemente quedaba introducirlas en su nuevo recipiente y repetir el proceso con las otras 9 plantas. Quería también enseñaros en concreto el trasplante de la Strawberry Cola y la Blue Susie, que al compartir maceta se me complicó un poco más. Como son las plantas más nuevas, todavía no tenían un sistema de raíces tan desarrollado como las demás, pero aún así se notaba que iban avanzando bien. Aproveché este momento para separarlas un poco y dirigir su crecimiento hacia lados opuestos de la maceta, de manera que en el futuro no se roben tanta luz ni espacio. Una vez las tuvimos todas trasplantadas, quedaba regarlas para hidratar bien el sustrato y que las raíces se expandieran en busca de agua en su nuevo entorno. Os recuerdo que estamos usando la línea de fertilizantes de Canaboom y que los productos que aplicamos son los mismos que en el episodio anterior, solo que esta vez ajusté la proporción a medio litro de agua, que es lo que vamos a darle a cada planta. Ya sabéis que si queréis haceros con alguno de los fertilizantes que veis en el vídeo, tenéis un 10% de descuento usando el código TERPSBOOM10. Por el momento, a las 2 plantas que están juntas les voy a dar la misma cantidad de agua y fertilizantes, pero más adelante cuando crezcan probablemente haya que aumentar la dosis, ya que como os comentaba, terminarán compitiendo por los nutrientes. Como veis, al día siguiente, las plantas ya se veían mucho más sanas, con las hojas apuntando hacia arriba y una apariencia general mucho más viva. Salvo alguna carencia puntual de nitrógeno provocada por la falta de riego, todo iba a buen ritmo. A medida que las raíces sigan creciendo y alcancen la parte inferior de la maceta, tendrán acceso a más nutrientes, así que no deberíamos volver a ver hojas amarillas en los próximos días. En este punto decidí aumentar un poco la intensidad de la luz hasta el 55% para que las plantas siguieran desarrollando bien su estructura pero sin forzarlas demasiado. Os recuerdo que el LED es el FC3000 Evo de Mars Hydro con una potencia de 300 vatios y la carpa es de 1 metro por 1 metro por 1,80 de alto. Además, también tenemos el iHub Pro Connect que, como sabéis, es lo que me está permitiendo automatizar todo el cultivo y poder enseñaros los parámetros en tiempo real. Pues bien, como os comentaba al principio del vídeo, estamos haciendo un sorteo de este mismo equipo en el canal secundario, para que uno de vosotros pueda llevárselo a casa y mejoréis vuestros propios resultados. Para participar es muy sencillo, solo tenéis que estar suscritos al canal secundario, seguir a Mars Hydro en sus redes oficiales y dejar un comentario en el vídeo del sorteo, que por supuesto os dejo en la descripción. En ese vídeo tenéis toda la información explicada con más detalle, y podéis participar hasta el 30 de noviembre. Ya sabéis que si queréis haceros con cualquier equipo que veis en el vídeo, tenéis un 3% de descuento con el código TERPSYouTube, y además este mes de noviembre tienen un montón de ofertas por el Black Friday, así que si estabais pensando en comprar o mejorar vuestro equipo, este es el mejor momento para hacerlo. Y ya para finalizar, subí la extracción al 35%, y ahora está encendida 20 minutos cada hora. De esta forma conseguí estabilizar un poco la temperatura para que no subiese demasiado, pero sin sacrificar tanta humedad. Tampoco habría problema en dejarla encendida todo el día, ya que tengo el humidificador, pero en mi caso grabo y edito los vídeos en la misma habitación donde tengo las plantas, así que si lo dejas encendido todo el rato, se oiría demasiado de fondo. Realmente para tener solo 20 días no se ven mal, aunque creo que podrían verse mejor si hubiera gestionado bien los riegos. No obstante, en el siguiente episodio veréis el cambio que pegan, y cómo el trasplante ha hecho que estas plantas exploten. Y poco más por hoy. Como siempre, ya sabéis que me ayuda un montón que dejéis un like, un comentario y os suscribáis. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao.